El antiguo monarca europeo habló de amistad y continuidad, como si la historia previa hubiera sido un proceso civilizador sin manchas. El nuevo presidente congoleño mantuvo un tono contenido. Pero cuando tocó el turno de Lumumba, el guión saltó por los aires. En lugar de un agradecimiento dócil, pronunció un discurso que recordó humillaciones, golpes, tierras arrebatadas y vidas usadas como piezas desechables para levantar la riqueza de otros. No fue solo un gesto simbólico, fue una declaración de que la independencia no sería una simple foto, sino un punto de ruptura. Ese momento marcó su imagen en todo el continente. Para muchos africanos, Lumumba se convirtió en un símbolo de dignidad, el joven que dijo lo que casi nadie se atrevía a decir delante del antiguo poder. Pero para buena parte de la élite europea, para financieros y para estrategas de la Guerra Fría, aquel hombre comenzó a parecer un problema serio. No tanto porque hablara de justicia en abstracto, sino porque esa justicia implicaba tocar intereses muy concretos, contratos, concesiones, acceso privilegiado a minerales clave que habían alimentado programas militares y económicos. Muy poco después de la independencia, el ejército congoleño se amotinó. Oficiales extranjeros intentaron mantener su mando de facto y una región rica en minerales se declaró separada con apoyo exterior. Lumumba pidió ayuda a Naciones Unidas para expulsar tropas extranjeras y evitar que el país se hiciera pedazos, pero la respuesta llegó cargada de cautelas, límites y silencios. En medio del caos, con intereses cruzados dentro y fuera del país, el joven primer ministro tuvo que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que el Congo no naciera ya mutilado. Si te parece brutal cómo un país recién nacido puede ser empujado al abismo en cuestión de semanas, suscríbete a África Imperial, deja tu like y dime en los comentarios si crees que el Congo tuvo realmente una oportunidad justa en sus primeros meses de vida. Frustrado por la pasividad de algunos actores internacionales y viendo cómo la secesión se sostenía gracias al apoyo de empresas y gobiernos que no querían perder el control de los recursos, Lumumba tomó una decisión que multiplicó el miedo en muchas capitales occidentales: buscar apoyo también en el bloque socialista. Para él era un movimiento pragmático en mitad de la tormenta. Si quienes se presentaban como defensores de la libertad no ayudaban a proteger la integridad del país, buscaría respaldo donde fuera para mantener unido el territorio. Pero en el contexto de la Guerra Fría, ese gesto se interpretó como la posibilidad de que un espacio inmenso, riquísimo y estratégico, se inclinara hacia el lado que Occidente identificaba como enemigo. En los centros de poder de Norteamérica comenzaron a describirlo como una versión africana de otros líderes que habían desafiado a las potencias occidentales, alguien que podía cambiar el equilibrio geopolítico de la región si no era frenado a tiempo. En Europa se multiplicaron las presiones para proteger los intereses mineros y evitar que el nuevo gobierno tuviera demasiado margen sobre los contratos heredados de la colonia. La imagen del joven primer ministro, admirado por muchos congoleños, empezó a circular en informes confidenciales como la de un dirigente incontrolable, demasiado independiente y peligroso para la estabilidad. Dentro del propio Congo, las fracturas políticas se hicieron más profundas. El presidente de la República y otros actores comenzaron a distanciarse de Lumumba, temiendo tanto su estilo directo como las represalias internacionales que podía provocar. En pocos meses, el presidente anunció por radio que destituía al primer ministro, en una maniobra apoyada discretamente por quienes veían en él un riesgo. Lumumba rechazó esa destitución, se abrió un choque institucional, y en medio del caos, un joven militar llamado Joseph Mobutu se posicionó como árbitro, respaldado por sectores del ejército y por potencias extranjeras que preferían un Congo previsible, aunque fuera menos libre. La caída fue rápida. Lumumba fue puesto bajo arresto domiciliario. Intentó escapar para reunirse con aliados en otra región del país, pero fue capturado, humillado y trasladado entre distintas prisiones mientras se decidía qué hacer con él. Finalmente fue entregado a sus enemigos en la región secesionista, donde fue ejecutado lejos de las cámaras, con participación o complicidad de autoridades locales, responsables de la antigua potencia colonial y servicios que consideraban que el problema debía desaparecer. Tenía apenas 35 años. Si esta forma de apagar a un líder joven te parece tan fría como calculada, suscríbete a África Imperial y deja tu comentario sobre si crees que la muerte de Lumumba sigue marcando la historia del Congo y de África hasta hoy. Hoy, muchas investigaciones y testimonios coinciden en algo esencial. Patrice Lumumba no fue eliminado por torpe ni por corrupto, sino por el miedo que generaba su proyecto de un Congo soberano, unido y dueño de sus recursos, en un mundo diseñado para que otros mandaran sobre ellos. Para unos, encarnaba el peligro de que África se escapara del control económico y militar que se había ejercido durante décadas.
Para otros, era la prueba viva de que un joven africano podía hablar de tú a tú con reyes, presidentes y diplomáticos sin agachar la cabeza. La pregunta que deja su vida es incómoda. ¿Qué asusta más al poder global? ¿Un dictador obediente o un líder joven decidido a que su país deje de ser un peón en el tablero? El mundo que contribuyó a destruir a Lumumba terminó heredando dictaduras, guerras internas e inestabilidad crónica en el Congo. Un coste que no pagaron las grandes empresas ni las potencias, sino la población que él decía representar. Recordarlo no es un ejercicio de nostalgia, sino una advertencia. Cuando un dirigente tan joven, salido de abajo, asusta a medio mundo, quizá el problema no sea su edad, sino todo lo que su valentía pone en evidencia. Si quieres que África Imperial siga contando historias como la de Patricia Lumumba, que expliquen por qué algunos líderes jóvenes son tratados como amenazas globales, suscríbete ahora, deja tu like y escribe en los comentarios qué te revela esta vida corta pero inmensa, sobre el miedo que todavía provoca una África verdaderamente independiente. ¿Por qué un hombre de apenas 35 años podía inquietar a presidentes, generales y servicios secretos al otro lado del océano? ¿Qué podía haber en la voz de un joven congoleño para que Bruselas, Washington y varias capitales europeas comenzaran a hablar de él como si fuera una amenaza estratégica? Patricia Lumumba no tenía un gran ejército, no controlaba una potencia nuclear, ni dirigía un imperio antiguo, pero tenía algo profundamente peligroso para el orden establecido: la decisión de que el Congo dejara de ser una mina abierta al servicio de otros y se gobernara pensando primero en su propia gente. Para muchos de sus contemporáneos, su mayor crimen no fue un golpe de Estado ni una masacre, sino algo más simple e imperdonable para el poder colonial: decir en voz alta, el mismo día de la independencia, que el colonialismo había sido humillación, violencia y saqueo, y que esa época debía terminar de verdad, no solo en los discursos. Si sientes que estas preguntas sobre el poder y el miedo rara vez se cuentan desde el lado africano, suscríbete ahora mismo a África Imperial, deja tu like si quieres más historias incómodas como esta, y cuéntame en los comentarios qué imagen tenías de Lumumba antes de empezar este vídeo. Lumumba nació en el entonces Congo belga, una colonia construida sobre el caucho, los minerales y una violencia sistemática contra la población africana. De joven trabajó como empleado de correos y vendedor, y mientras encadenaba trabajos mal pagados, empezó a formarse por su cuenta, leyendo todo lo que caía en sus manos y observando cómo funcionaba el sistema que lo mantenía a él y a los suyos en la base de la pirámide. No venía de una élite tradicional, ni de las familias sobre las que se apoyaba el poder colonial. Su camino fue el de los clubes de debate, las asociaciones de trabajadores y los primeros círculos nacionalistas que empezaban a preguntarse por qué uno de los territorios más ricos en recursos del continente estaba lleno de personas pobres. A finales de los años 50, participó en espacios panafricanos que conectaban a líderes de distintos países que luchaban por independizarse, y ese contacto reforzó su idea de que el Congo no podía seguir aislado ni fragmentado en feudos bajo tutela extranjera. Poco después se convirtió en una de las figuras centrales del Movimiento Nacional Congoleño, un proyecto político que buscaba algo radical para su tiempo: un Congo unido, sin particiones étnicas impuestas desde arriba, y con un horizonte que mirara más allá de los intereses mineros de las antiguas potencias. Las autoridades coloniales pronto lo vieron con recelo, y fue arrestado y condenado por incitar disturbios, etiqueta perfecta para castigar a quien cuestionaba abiertamente el sistema. Cuando se organizaron elecciones para preparar la independencia, el movimiento de Lumumba se convirtió en una fuerza decisiva, y él llegó a primer ministro tras una victoria que reveló algo que muchos preferían no ver: que la independencia no sería un simple cambio de bandera, sino una disputa real por quién mandaría sobre el territorio y sus riquezas. Desde el principio su mensaje fue claro: el Congo debía ser dueño de sus minas, de su tierra y de su destino, y las decisiones no podían seguir tomándose en despachos lejanos, ni en oficinas de empresas que controlaban el cobre, el uranio y otros recursos estratégicos. Si ya estás notando que la historia de Lumumba va mucho más allá de lo que suelen decir los manuales, escribe en los comentarios qué te sorprende más de su origen, suscríbete a África Imperial para no perderte el resto de este relato, y deja tu like para que estas voces africanas no vuelvan a quedar en silencio. La independencia del Congo se proclamó en una ceremonia diseñada para ser impecable: discursos correctos, agradecimientos, sonrisas para la prensa.